Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Zacarías. Estamos en capítulo 5, capítulo 5. Esta tarde la clase quizás sea un poco más corta porque es la visión más breve que tenemos en estas visiones que Dios le concedió a Zacarías. Son solo 4 versículos esta tarde. Zacarías 5, versículos 1 al 4. A ver. ¿Alguien que tiene una buena conexión, que quiere leer la palabra de Dios esta tarde? Prenda su micrófono, si pueden hacerlo. Wilfredo nos ayuda con el sonido para que alguien pueda leer la palabra de Dios. Yo, pastor. Adelante, Rosita. El rollo volante. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Gracias, Amén. Rosita. Bueno, como pueden ver, es una visión bastante corta, bastante sencilla, y vamos a compartir ahora el PowerPoint para ayudarnos a meditar en esta visión. Muy bien. Aquí entonces tenemos la visión más breve de las visiones aquí de Zacarías, y lo que notamos es un cambio de tono. ¿Ya? Hay un cambio bastante fuerte de tono en las visiones. ¿A qué me refiero? Las visiones anteriores había una nota de aliento, había una nota de esperanza, había la promesa que Dios estaba cuidando a su pueblo, había la promesa de una gloria que vendría a Jerusalén, la promesa del Mesías que iba a venir. Así que las visiones hasta el momento han sido visiones de gran aliento espiritual. Pero cuando leemos esta visión, nos damos cuenta de que lo que tenemos aquí es una clara advertencia, una advertencia. Y lo que Dios está diciendo es lo siguiente. Jehová, el Dios de Israel, es un Dios que puede salvar, indudablemente. Y Dios puede manifestar su gloria entre su pueblo. Pero, y aquí está la advertencia, si el pueblo persiste en pecar, Dios juzgará a ese pueblo. Y lejos de experimentar la gloria, serán destruidos. En resumen, ese es el mensaje de esta visión. Vamos a ampliarlo un poco esta tarde. Vamos a empezar con la visión en sí. Ya los primeros 2 versículos, la visión, como Rosita acaba de leer, en versículo 1, Zacarías ve un rollo volando por el aire. Hermanos, hoy en día estamos acostumbrados a libros, ¿ya? Como esta Biblia que yo tengo, y pueden ver libros en mi espalda también, en mi biblioteca. Estos son los libros que usamos hoy en día. Pero en el tiempo de Zacarías, estamos hablando de hace 2500 años, mucho tiempo. Los libros tenían una forma muy diferente. En ese tiempo, los libros fueron escritos en forma de rollo. Mayormente esos rollos estaban enrollados
para guardarlos. Solamente se abría el rollo cuando se quería leerlo. Lo que Zacarías ve aquí es un rollo que volaba. Y al volar ya nos da la impresión que el rollo no estaba enrollado, sino que estaba abierto. Y al estar abierto como una sábana, estaba siendo llevado por el aire o volando por el aire. Ahora, Zacarías, cuando ve este rollo, ¿qué habrá pensado? Lo que tenemos que recordar es que no es la primera vez que Dios da una visión de un rollo. Si miramos un momento en Ezequiel, el capítulo 2, vamos a buscar en nuestras Biblias la gran profecía de Ezequiel, el capítulo 2. Miren ustedes lo que leemos en versículo 9. Ezequiel 2, versículo 9. El profeta escribe y dice lo siguiente: y miré, he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, un rollo. Y versículo 10, y lo extendió delante de mí. Y este rollo estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Ahora, Zacarías, me imagino, conocía esta profecía de Ezequiel. Ezequiel era un profeta en el exilio. Zacarías acaba de llegar del exilio, a lo menos 16 años antes había vuelto del exilio. Así que hay que suponer que Zacarías conocía este libro de Ezequiel. Sabía que Dios le había manifestado a Ezequiel un rollo escrito por ambos lados y tenía endechas y lamentaciones y ayes. Así que, en un sentido, Zacarías no necesita mayores explicaciones. Cuando él ve este rollo, él rápidamente lo podría asociar con Ezequiel y entendería que el rollo trata de la revelación de Dios. ¿Ok? Es un rollo de la revelación de Dios. Ahora, es interesante que si vamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, ¿qué encontramos en Apocalipsis 5 y el versículo 1? Miren en sus Biblias. Apocalipsis 5, versículo 1. Juan está contemplando el cielo. Ahí está el trono de Dios el Padre. ¿Y qué dice versículo 1? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito. Ahora, la Reina Valera dice libro, pero era un rollo, era un pergamino, al igual que el tiempo de Ezequiel y de Zacarías. Y noten otra vez esta coincidencia. Estaba escrito por dentro y por fuera. Esto es lo que vamos a ver en Zacarías y lo que acabamos de ver en Ezequiel. Ahora, hoy en día estamos muy acostumbrados a libros donde en las páginas hay letras en ambos lados, ¿no es cierto? Ni modo que vas a comprar un libro y solo está tipeado una cara. En los libros está tipeado ambas caras para usar bien el espacio. Pero en los tiempos antiguos, en estos rollos, no se acostumbraba a escribir de ambos lados. Mayormente se escribía de un lado nomás. Pero aquí estamos viendo en la Biblia documentos escritos de ambos lados. Vamos también a Apocalipsis, el capítulo 10 y el versículo 2. ¿Qué leemos en el capítulo 10 de Apocalipsis y el versículo 2? Otra visión que Juan tiene en Patmos. Bueno, leamos versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto. Otra vez es un rollo, la palabra significa un rollo abierto.
Así que lo que estamos viendo en la Biblia, incluyendo en Zacarías, es que muchas veces Dios manifiesta a sus siervos una visión en la cual hay un rollo. Mayormente el rollo está escrito por dentro y por fuera. Lo que todos estos pasajes nos están preparando es para el gran rollo, el mayor de todos los rollos, que en realidad es una colección de rollos, que son las escrituras, la revelación de Dios. Hermanos queridos, tenemos este gran privilegio, que no dependemos de una visión. No hay que ir a la cama a soñar para recién ver un rollo de revelación bíblica. Día tras día podemos levantarnos en la mañana, tomar la Biblia en nuestras manos y leer la revelación de Dios. Tremendo privilegio. Ahora, volviendo a Zacarías, el capítulo 5, cuando se le pregunta a Zacarías qué es lo que él ve, contesta en versículo 2. Veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Y luego vamos a ver que estaba escrito por ambos lados. Ahora, al ver este rollo escrito, la primera cosa que debemos recalcar es lo siguiente, hermanos. Es un rollo que Dios ha escrito y por lo tanto no se puede cambiar. Quiero que graben eso en sus mentes. Todos estos rollos que hemos visto esta tarde, en Ezequiel, en Zacarías, en Apocalipsis, lo que nos está diciendo el Señor es que Dios tiene planes trazados. Esos planes no son ideas. Hemos escuchado estos días mucho de ese ideario de Perú Libre. Noten el nombre, ideario. Es lo que el Perú Libre quisiera hacer. Son sus ideas de lo que podrían hacer. Dios no tiene idearios. Dios no escribe cosas que le gustaría hacer a ver si la raza humana le va a permitir hacerlo. No, hermanos. Dios escribe lo que Él ha determinado hacer. Y lo que está escrito, escrito está. Y no se va a cambiar. Y lo que la raza humana tiene que hacer es entender eso. No vamos a ponernos a conversar con Dios y a tratar de negociar con Él para ver si Dios podía cambiar algo de lo que está escrito. No, ya está escrito. Y en segundo lugar, lo que Dios ha escrito, Él entiende muy bien, ¿no es cierto? O piensen que Dios escribe cosas que ni Él entiende. Sería ridículo eso. Lo que Dios escribe, Él entiende bien. ¿Por qué lo menciono? Porque, hermanos queridos, permítame seguir preparándoles como creyentes a los desafíos que ya tenemos ahora, pero que van a venir cada vez más. Estamos acostumbrados quizá a personas decir que no creen la Biblia, que rechazan la Biblia. Pero ¿cómo enfrentamos personas que dicen, yo creo la Biblia, pero yo no creo la forma que tú interpretas la Biblia? Creo que estás interpretando mal la Biblia. Y tenemos que reinterpretar la Biblia hoy en día para saber cómo vivir en el siglo XXI. Por ejemplo, hace mucho tiempo Dios ha escrito en las Escrituras reglas en cuanto a la relación sexual, ¿no es cierto? Y una regla que está demasiado claro en la Biblia, que la relación sexual es entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Y cualquier otra relación sexual
va en contra de lo que Dios ha revelado. Obviamente, entonces, relaciones sexuales entre dos hombres o entre dos mujeres o entre 3 o 4 personas, todas esas relaciones sexuales están proscritas por Dios, prohibidas por Él. Pero ¿saben lo que está pasando hoy en día? Hay gente que se llama cristiana, que está diciendo, no, eso no es lo que la Biblia quiere decir. Hay que interpretar en otra manera la Biblia. Y estas personas, por inspiración satánica, hay que reconocer, están aplicando en formas tan astutas interpretaciones nuevas para quitar de la Biblia lo que la Biblia realmente dice. Ahora, no es nada nuevo, porque en la segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro advierte de precisamente eso. Personas que tuercen las escrituras para su propia destrucción. Las tuercen, noten, no las rechazan. No dicen que no las creen. Las tuercen, es decir, le dan otro sentido. Y por eso quiero enfatizar esta tarde. Este rollo que Zacarías vio estaba escrito. Dios ya había determinado lo que él iba a hacer. Es más, Dios sabía lo que él quería decir. Y lo que la iglesia tiene que hacer es dejar que el Espíritu Santo nos guíe a una correcta interpretación de la Biblia y no aceptar cuando personas vienen con interpretaciones totalmente descabelladas que al final terminan contradiciendo la palabra de Dios. Noten que lo que están haciendo hoy en día es exactamente lo que los fariseos hacían en el tiempo de Cristo. Usaban sus tradiciones para negar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cómo el Señor Jesús condenó esa actitud? Hoy en día tenemos este mismo fenómeno. Así que hay que prepararnos para hacer defensa. Cuando empezamos a escuchar por ahí gente que se llama cristiana, a veces hasta gente que se llama evangélica, pero termina negando las interpretaciones históricas de la palabra de Dios en asuntos, por ejemplo, como la sexualidad humana, para tratar de forzar a la Biblia a estar de acuerdo con el movimiento LGTB, etc. Lo que hay que decir a esas personas es lo siguiente. No se trata de debatir contigo lo que la Biblia significa. Basta que Dios entienda lo que Él quiso decir. Y Dios nos va a juzgar según lo que Él quiso decir. No lo que yo pienso que Él dijo. Y por lo tanto, mi gran responsabilidad es entender las Escrituras. Y por eso, hermanos, como pastores pasamos tiempo en cursos como este, ayudándoles a aprender a interpretar bien la Biblia, para que cuando vengan otras personas queriendo negar la palabra de Dios, ya estamos más o menos preparados. ¿Ok? Así que tengamos mucho cuidado con esta hermenéutica humanista que pretende poner de cabeza toda la enseñanza bíblica. Pero vamos a ver, volver otra vez al pasaje aquí, vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, miren la dimensión de este rollo. ¿Qué tamaño era? Pueden ver en versículo 2. ¿Qué dice el texto bíblico? El rollo era 20 codos de largo y 15 codos de ancho. Perdón, 20 de largo y 10 codos de ancho. ¿Qué significa eso? Si lo ponemos en medidas métricas que estamos acostumbrados nosotros, sería más o menos 10 metros de largo por 5 metros de ancho. A ver ahora, trate de usar tu imaginación. ¿Cuánto es 10 metros? Tu casa, por ejemplo.
¿Cuánto mide el frontis de tu casa? Para darte una idea. O un piso, un edificio de 2 pisos. ¿Cuánto mide? Me dicen que mayormente el estándar es cada piso tiene 2.5 metros, más o menos. Así que si este rollo tiene 10 metros de largo, estamos hablando más o menos un edificio de 4 pisos, ¿ya? Para que tengan una idea. Y de ancho, 5 metros. Así que pregunto, ¿era un rollo pequeño que Zacarías vio? Nada que ver, ¿no? Era un rollo enorme. No sé si alguna vez has pasado por la plaza de armas y has visto flamear una enorme bandera. Hay banderas realmente gigantescas. Pero yo no sé si han visto una bandera de 10 metros de largo por 5 metros de ancho. Era enorme. Ahora, en la pantalla pueden ver un rollo enrollado. Pero lo que Zacarías vio era claramente un rollo desenrollado. Estaba abierto. Y como estaba abierto, hay que suponer que Zacarías podía ver que estaba escrito. ¿Ya? Si era algo tan grande, sería obvio que Zacarías podía notar que estaba escrito. Así que imagínense algo como una enorme sábana, 10 metros por 5 metros, volando por el aire. Zacarías mira hacia arriba y se da cuenta que está escrito. Eso es lo que Zacarías vio. Ahora vamos a pensar en el significado de esa visión. Porque en el versículo 3 empieza la explicación, ¿no es cierto? Noten las primeras palabras del versículo 3. Entonces me dijo. Bueno, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo? Sería el ángel que está hablando con él. No lo menciona aquí, pero sabemos que durante estas visiones hay un ángel que le está guiando a Zacarías y le explica las cosas que Zacarías no entiende. Así que el versículo 3 parece ser una explicación de parte del ángel. ¿Qué es lo que le dice? En primer lugar, le dice claramente, esta es la maldición. Qué dramático, ¿no? Lo que Zacarías ve, este tremendo rollo, es una maldición. Es una maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Por eso tenía que ser grande. Porque era una maldición sobre toda la tierra. Ahora, hermanos, tengamos en cuenta lo siguiente. La ley de Dios. La ley que Dios dio a Moisés era una ley llena de promesas, de bendición de parte de Dios en su gracia y en su misericordia. Si ustedes pueden leer después Deuteronomio capítulo 28, los primeros versículos del capítulo 28, una lista de bendiciones que Dios iba a dar al pueblo de Israel. En realidad, cuando Dios llamó a Abraham en Génesis 12, ¿qué le dijo Dios? Te voy a bendecir y tú serás de bendición para todas las naciones. Hermanos, el corazón de Dios está para bendecirnos. Lo que le encanta a Dios hacer es bendecirnos, derramar bendición sobre sus hijos. Pero hay que reconocer que la ley de Dios también contenía maldición. Y la maldición de Dios, es decir, el castigo de Dios, es lo que en el profeta Isaías se llama la extraña obra de Dios. Quiero que graben esta frase en sus mentes, si no la han escuchado antes. La extraña obra de Dios. Vamos a Isaías, capítulo 28 y el versículo 21.
Me parece que es una frase muy interesante y una frase que debemos tener marcada en nuestras Biblias. Isaías 28, versículo 21. Escuchemos lo que Dios dice. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra de juicio. Pero aquí dice, su extraña obra. Y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Por qué extraña? Extraña, en primer lugar, porque es inusual. Por lo general, Dios bendice a su pueblo. Pero cuando Dios no bendice, cuando Dios permite o manda maldición, es algo inusual, es algo extraño de parte de Dios. En segundo lugar, es inusual porque no va realmente con el carácter de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es universal. El Señor Jesús mismo dijo, Dios hace llover sobre los justos y sobre los injustos. El sol se levanta sobre creyentes y también sobre pecadores. Hay pecadores que viven largas vidas, disfrutan plena salud. Hermanos, la gracia de Dios es su obra normal. Pero Dios advierte, hay una extraña obra. Y la extraña obra es la obra de juicio o lo que aquí llama maldición. Ahora, enseguida que Zacarías escucha la palabra maldición, siendo sacerdote, la mente de Zacarías, la mente de Zacarías rápidamente iría a la ley de Moisés. Miren, por ejemplo, vamos a Deuteronomio, capítulo 29, y vamos a leer versículos 20 y 21. Deuteronomio capítulo 29, leyendo versículos 20 y el versículo 21. ¿Qué leemos aquí? No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él, y aquí está la frase, toda maldición. ¿Cuál maldición? Qué interesante, escrita en este libro, en este rollo. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Así que cuando Zacarías ve este rollo y escucha la interpretación, que este rollo es la maldición, Zacarías entiende muy bien lo que se le está revelando. Que la ley de Moisés incluía maldición, incluía juicio. Cuando el pueblo de Dios se aparta de la ley de Dios, el resultado va a ser maldición, no bendición. Ahora, miremos ahora en Segunda de Crónicas, el capítulo 34. Miren ustedes lo que podemos leer en Segunda de Crónicas, el capítulo 34 y los versículos 24 y 25. ¿Qué leemos aquí? Aquí tenemos un momento en la historia de Israel, de Judá, antes del exilio. ¿Ok? Estamos aquí en Segunda de Crónicas 34, antes del exilio. Y escuchen lo que leemos aquí. Capítulo 34, versículo 24. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar, hablando de Jerusalén y el templo, y sobre los moradores de él. Y note lo que dice ahora. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Recién habían descubierto un rollo de la ley de Dios
y se asustaron porque ese rollo hablaba de maldición. Y Dios aquí está advirtiendo, voy a aplicar esa maldición porque no se han arrepentido. Versículo 25, por cuanto me han dejado, han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar, no se apagará. Antes del exilio. Obviamente, cuando Dios habló eso en Segunda de Crónicas, lo que Dios estaba haciendo era dándoles una última oportunidad de arrepentirse, porque Dios no quería castigar. Es su extraña obra. Y Dios era renuente castigar. Le advierte. Pero lamentablemente el pueblo no hizo caso. Y por eso Dios envió a los babilonios. Y destruyeron a Jerusalén. Y destruyeron el templo. Y la maldición cayó sobre el pueblo de Dios. Miren, por ejemplo, en Jeremías, el capítulo 29. Cómo Jeremías hace referencia a esto para explicar al pueblo de Judá lo que había pasado con Jerusalén. En capítulo 29 de Jeremías hay una carta enviada por el profeta a los cautivos que ya estaban en Babilonia, habiendo sido llevado antes por Nabucodonosor. ¿Y qué leemos en capítulo 29 de Jeremías a partir del versículo 16? Escuchen la palabra de Dios. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre, con pestilencia. Los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra. Por maldición. Ahí está la palabra otra vez. Por maldición y por espanto, por burla, por afrenta, para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. ¿Por qué? Porque no oyeron mis palabras. No prestaron atención a mis palabras, dice Dios, que yo les envié por mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, y no han escuchado. Lo que Dios está diciendo simplemente es, no se quejen que están en el exilio. No se quejen que ya no hay templo. Siglos atrás les advertí, les hice recordar una y otra vez de esta parte de la ley, maldición. Y ustedes se jactaron de que no iba a pasar nada. Y pasó. El profeta Daniel concuerda, si miramos Daniel capítulo 9, escuchemos las palabras de este gran profeta Daniel 9, cuando él se pone a orar delante del Señor. Daniel 9 y el versículo 9. Dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Esta es la obra normal de Dios. La obra que le encanta hacer es de Jehová nuestro Dios tener misericordia, perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros. Versículo 11. Todo Israel, noten todo. Qué triste, ¿no? Ni siquiera 20-30%. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. La maldición. Así que Daniel entiende esto muy bien y pueden seguir leyendo hasta el versículo 14. Así que, hermanos, cuando Zacarías ve este rollo y escucha este rollo, es la maldición de Dios. Zacarías, que conocía Deuteronomio, sabía de Jeremías, sabía de Daniel y de Ezequiel. Zacarías entiende muy bien lo que Dios estaba diciendo.
Y hermanos queridos, el mensaje de esta visión en Zacarías 5, este tremendo rollo volando por el aire, este es el mensaje en resumen. El pueblo de Judá había vuelto del exilio. Estaban otra vez en Jerusalén. Estaban reconstruyendo el templo. Pero la ley sigue en pie, dice Dios. La ley sigue en pie. Y no piensen, dice Dios, no piensen porque les acaba de caer la maldición durante el exilio, que ya nunca más les va a caer maldición. No. Ustedes siguen vivos. La nación de Judá sigue en pie todavía. ¿Por qué? Porque he tenido misericordia. Les he hecho volver otra vez, pero la ley de Dios sigue en pie. Miren, miren ese rollo volando. Miren ahí las maldiciones. Presten atención, dice Dios. Estoy en serio. Y Nehemías, pueden leer después, Nehemías, 80 años después de Zacarías, hablando al pueblo de Judá que habían vuelto al pecado otra vez. Y Nehemías les tiene que protestar. Y ahí la palabra protestar significa la maldición de Dios viene sobre ustedes porque no están obedeciendo. Ahora, para particularizar un poquito, hermanos, noten versículo 3. Vamos a Zacarías 5, versículo 3. Porque noten que en este rollo solo se menciona dos pecados, aparentemente. ¿Cuáles son los pecados? Miren versículo 3. Zacarías 5, versículo 3. Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, ahí está un pecado, ¿no es cierto? Todo aquel que roba. Y entre paréntesis, ¿qué dice la Reina Valera? Entre paréntesis, como está de un lado del rollo. Ah, interesante. Así que en todo un lado del rollo, 10 metros por 5 metros. Robo, robo, robo. Y el castigo, maldición, maldición, maldición para aquel que roba, aquel que hurta. Y el otro lado del rollo, ¿qué dice? Y todo aquel que jura falsamente, entre paréntesis, como está escrito del otro lado del rollo, será destruido. Ah, así que en la otra cara del rollo estaba escrito juramento, juramento, juramento y la maldición de Dios por todos aquellos que juramentaban. Ahora, para entender bien este asunto de juramento, miren ustedes el versículo 4. Miren este detalle en versículo 4. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón. Ahí está una cara del trueno, ¿cierto? El que roba, la casa del ladrón. Y el otro lado, a la casa del que jura falsamente. Pero noten estas palabras que siguen. El que jura falsamente en mi nombre. Está hablando de mentir. Pero no es cualquier mentira. Es una mentira descarada. Y no simplemente descarada. Es una mentira a la cual prometen en nombre de Dios que es la verdad. Yo juro que esto es cierto. Y es mentira. Y estaban jurando en el nombre de Dios, que era tomar el nombre de Dios en vano, ¿no es cierto? Y Dios dice, los que hacen eso van a estar bajo maldición. Así que traten de captar esta idea. Zacarías ve un tremendo rollo volando por el aire. Un lado del rollo hay maldiciones por robar. El otro lado, maldiciones por tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué nos hace pensar eso? En los 10 mandamientos, ¿no es cierto?
Y se acuerdan que los 10 mandamientos estaban sobre 2 tablas de la ley. ¿Por qué 2 tablas? Porque las 2 tablas de la ley trataban con 2 principios fundamentales. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo estuvo en la tierra, un día le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cómo podrías resumir la ley? ¿Qué respondió Cristo? La ley se resume en una cosa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el mayor mandamiento. Y luego Cristo añadió, y el siguiente es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que el Señor estaba diciendo ahí es, los 10 mandamientos tienen que ver con esas cosas. La primera tabla de los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos, no harás imagen de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano. La primera tabla tiene que ver con tratar bien a Dios. Y la segunda tabla, no matarás, no mentirás, etcétera, tratarás bien a tu prójimo. Esa es toda la ley. Respetar a Dios y respetar a tu prójimo. Y lo que este rollo volando por el aire está diciendo, un lado hay faltas contra el amor al prójimo, robo, hurto. Y el otro lado, hay faltas contra el respeto a Dios, tomando el nombre de Dios en vano. Es lo que Zacarías está viendo en este rollo. Y la maldición es simplemente será destruido. Cualquier persona que falta a su prójimo o cualquier persona que falta a su Dios será destruido. Quiero que noten esa palabra. En versículo 3, será destruido, se repite, destruido. Noten, no es una disciplina. Pasaron 70 años en el exilio con una medida disciplinaria. Pero ahora Dios advierte de algo mucho más serio. Si siguen pecando, ya no será disciplina, será castigo. La pena de muerte. Serán destruidos. Y en versículo 4, la primera parte, miren cómo Dios está bien decidido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. Qué solemne, ¿no es cierto? Está volando por el aire. Ya se emitió este decreto de parte del eterno Dios. El alma que pecare, esa morirá. Es una advertencia al pueblo de Judá. Mientras iban reconstruyendo el templo, no crean, dice Dios, no crean que la maldición ha pasado por completo ahora que han vuelto del exilio. La ley de Dios sigue vigente. Y si ustedes no aman a Dios de todo corazón, y si ustedes no aman a su prójimo como a sí mismo, juicio vendrá, destrucción. Y por si acaso, la destrucción es muy seria, ¿no es cierto? Porque en versículo 4 dice, vendrá la maldición, vendrá la destrucción a la casa del ladrón. ¿Por qué dice a la casa del ladrón? No dice al ladrón. Hoy en día en nuestra cultura, la palabra casa nos hace pensar de ladrillos, ¿no es cierto? Pero en el tiempo de Zacarías, la casa de significa la familia de. La destrucción vendrá sobre la familia del ladrón y sobre la familia del que jura falsamente y mi nombre. Y para que quede claro, dice, y permanecerá esta maldición en medio de su casa y la consumirá. Y no solo consumirá la gente,
consumirá las mismas casas materiales también, con sus maderas y con sus piedras, seres humanos y hasta el edificio mismo, todo será destruido si ustedes no guardan mi ley. Qué palabra solemne, ¿no es cierto? Qué diferente a las visiones anteriores. La aplicación es muy clara, ¿no es cierto? En primer lugar, históricamente, este mensaje iba al pueblo de Judá en los tiempos de Zacarías. Y lamentablemente se cumplió. No durante el tiempo de Zacarías, años después, cuando el Mesías vino, ofreciendo salvación a Israel, y los judíos lo crucificaron. Dios decidió, se acabó. Envió a los romanos, destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo, y hasta el día de hoy ya no hay templo. Una destrucción total, ya no disciplina, destrucción. La maldición cayó sobre el pueblo de Israel. Pero hermanos queridos, quiero que vuelvan al versículo 3. ¿Qué dice en versículo 3? Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Toda la tierra. No solo la tierra de Judá. Dios está hablando de algo mucho más grande, algo de alcance universal. Miren en Isaías capítulo 24. Escuchen lo que leemos en versículo 6. Isaías 24, el versículo 6. ¿Qué dice el Señor? Por esta causa, la maldición consumió la tierra, todo el planeta, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron sus hombres. Este es el mensaje para nuestros tiempos. Dios está hablando a la raza humana, diciendo, destrucción viene sobre los seres humanos que no hacen caso a mi ley. Ahora, alguien por ahí va a decir, pero pastor, espera un momento. Zacarías conocía la ley de Dios, ¿no es cierto? Los judíos tenían la palabra de Dios. Hay mucha gente en este mundo que tiene este rollo, las escrituras. Dios tiene todo el derecho de castigar a aquellos que teniendo la palabra de Dios no hacen caso. Pero pastor, ¿qué de los que no tienen el rollo? ¿Qué los que no ven un rollo volando por el cielo? No creo que Dios sea tan malo como para destruir a aquellos que no por su culpa no han tenido la Biblia en la mano para poder leerla. Es cierto. Dios no va a juzgar a la luz de la Biblia personas que no tienen la Biblia. Eso sí sería injusto. Pero vamos a mirar en Romanos capítulo 2, lo que el apóstol Pablo dice acerca de ese tema. Romanos capítulo 2. Y vamos a encontrar algo muy interesante aquí. Romanos 2, el versículo 10. Ya vamos a leer todo un pasaje para que capte el contexto. Romanos 2, versículo 10. Dice, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Ok? Dios siempre empieza con las promesas de bendición porque es la obra que le encanta a Dios hacer. Sigue gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley.
Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, ya no tienen la Biblia, hacen por naturaleza lo que está en la Biblia, por decirlo así, lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, ellos son una ley para sí mismos. Ahora noten lo que viene a continuación. Mostrando la obra de la ley, la obra de la Biblia, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Entiende lo que Dios está diciendo a través de Pablo? Dios está diciendo, la raza humana está dividida en dos grandes grupos. Dos grandes grupos. El primer grupo son todos aquellos que tienen la Biblia en sus manos. Les voy a juzgar según la Biblia, porque leyeron y fueron advertidos. Y los que no tienen Biblia escrita, dice Dios, les he dado un rollo que no vuela por el aire. Un rollo escrito en su corazón. Un rollo en su conciencia. Porque todo ser humano sabe la diferencia entre el bien y el mal. Todos. Sin excepción. Y Dios juzgará a los seres humanos por haber ido en contra de su conciencia. Y el día del juicio final habrá más que suficiente en la conciencia de todo ser humano para condenarlo delante de Dios. Porque lo que esa persona debiera hacer, lo que todo ser humano debe hacer, enseguida que su conciencia lo acusa, debería arrepentirse y buscar el perdón de Dios. El Dios que le revela en toda la creación. Y si la persona, por su orgullo y su rebeldía y su voluntad distorsionada, insiste en hacer cosas que van en contra de su conciencia, ese es el rollo por el cual Dios los va a juzgar. Así que aquí no hay excepciones. Todos tienen acceso a alguna revelación de Dios. La conclusión esta tarde. Hermanos, hoy en día, la raza humana ha inventado una nueva religión. Tenemos que entender esto. La raza humana ha inventado una nueva religión. ¿Cómo se llama esta nueva religión? El humanismo secular. ¿Ok? Esta es la nueva religión. Las Naciones Unidas son devotos del humanismo secular. En todo el mundo, la gente moderna, los jóvenes, son adeptos y seguidores acérrimos de esta nueva religión mundial, el humanismo secular. Y como toda religión, tiene un Dios. Y el Dios del humanismo secular es un Dios sumamente tolerante. Es un Dios que no tiene absolutos. Es un Dios que te permite hacer todo lo que quieras. Pero es un Dios falso. Es un Dios falso. Y las personas que están siguiendo ese Dios son conscientes en su conciencia que están actuando mal. Es muy interesante. El otro día yo leí un artículo de una revista electrónica de Inglaterra, en la cual una persona inconversa, escuchen bien, una persona inconversa decidió dejar de tomar. Y uno se pregunta, ¿y por qué un inconverso dejaría de tomar? Si su conciencia no le viene hablando. Ahora, no dejó de tomar para honrar a Dios. Dejó de tomar porque empezó a intuir por esta revelación
en su mente, en su corazón, empezó a intuir que estar emborrachándose todo el tiempo no estaba bien. Muy interesante, inconverso, reconoció eso. Nadie le predicó. Así que decidió irse de vacaciones y no tomar. Y él da testimonio, inconverso, que le fue de mil maravillas. 2 semanas sin probar una gota de alcohol. Él mismo reconoce. Él ahora podía leer libros serios en vez de mirar películas sonzas. Se levantaba temprano en la mañana con ganas de jugar tenis antes que el sol se levantara. Y él volvió diciendo, se acabó el alcohol. ¿Ven cómo Dios se manifiesta aún inconversos? Pero la gente rechaza el resto de la revelación de Dios. Y no pueden decir que su conciencia no les está acusando. Y la gente se entrega a toda clase de pecado, diciendo de labios para afuera, sí, Dios acepta, me acepta tal como yo soy, pero adentro, en su conciencia, están luchando contra eso. De vez en cuando se nota. Y esta nueva religión, que afirma que el Dios es tolerante, nunca se ofende, nunca manifiesta ira, choca frontalmente con el verdadero Dios de la Biblia. Porque en Romanos capítulo 1, Dios mismo dice que la ira se manifiesta contra toda impiedad y toda desobediencia de los hombres que se rebelan contra Dios. Así que viene muy pronto un tremendo juicio sobre esta nueva religión y toda la gente que la sigue. Y lo que estamos viendo a nivel mundial, esta pandemia, crisis del medio ambiente, crisis económica, una tremenda crisis social, la familia en colapso, los matrimonios destruidos, la gente ya no sabe qué hacer, violencia por todos lados. Hermanos, ¿qué es eso? Es la maldición. Es la maldición de Dios sobre una sociedad que se ha entregado a un Dios falso y una religiosidad llamada el humanismo secular. Pero estamos aquí como iglesia. ¿Por qué lo menciono? Porque, hermanos queridos, cuando Israel entró en la tierra prometida, ¿qué dijo Dios? No copien la religión de los cananeos. No lo copien. Les va a ir mal. Y hermanos queridos, Dios dice exactamente lo mismo a la iglesia en el siglo XXI. Dios nos dice, están viviendo entre los cananeos, están viviendo entre los filisteos. Esta gente secularizada, estos humanistas, no copien su religión. Pero muchos creyentes ya están copiando. Ya están copiando. Esta nueva religión llena de toda clase de entretenimiento, materialismo, avaricia, buscando más y más bienes materiales. ¿Cuántos creyentes ya están medio postrándose ante esa nueva religión? Y es muy peligroso, muy peligroso. Porque esta religión, nueva religión, va a terminar con el anticristo. Y si no aprendemos ahora a marcar una enorme diferencia del mundo que nos rodea, yo lo veo muy difícil que podamos resistir cuando venga el anticristo. Dios nos advierte en su palabra y es tiempo de tomar en serio la palabra de Dios. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, por esta tarde para ver si hay preguntas que quieren hacer sobre esta visión en Zacarías capítulo 5. Son las 5:06, así que hay tiempos. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. En primer lugar, vamos a mirar el chat aquí. Primero, creo que hay muchos saludos. Creo que no hay preguntas antes, así que las preguntas suelen venir al final. A ver, Fiorella Bazán dice, pastor, buenas tardes.
Entonces Dios juzgará de la misma manera tanto a los que tienen rollo y a los que no la tienen, sí. Bueno, habrá, digamos, alguna pequeña diferencia quizás, pero sustancialmente será el mismo juicio. A personas que tienen la Biblia, Dios les va a juzgar según la Biblia. Los que no tienen la Biblia, Dios los va a juzgar según sus conciencias. Y el juicio va a ser lo mismo. ¿Hicieron caso o no a mi revelación? Me revelé en la Biblia. Ustedes tenían la Biblia. ¿Hicieron caso o no hicieron caso? Para los otros, Dios va a decir, yo me revelé en su conciencia. ¿Hicieron caso o no a su conciencia? Así que el juicio en ese sentido va a ser igual para todos. ¿Ok? Héctor Trigoso dice, buenas tardes, pastor. ¿Por qué el versículo 3 solo habla de 2 pecados? Hurtar y jurar falsamente. Escritos cada uno en cada lado el rollo. ¿Con eso totaliza todos los pecados? Exactamente. El pecado de robo es la segunda tabla de la ley, los 10 mandamientos. La segunda tabla. Todas aquellas cosas que hacemos contra nuestro prójimo. Está resumido en este pecado robar. Por otro lado, el jurar falsamente en el nombre de Dios es una falta de respeto a Dios, que es la primera tabla de los 10 mandamientos. Y por eso este rollo representa el juicio de Dios sobre aquellos que van en contra de la revelación en la ley de Dios. La ley escrita en la Biblia o la ley escrita en la conciencia. ¿Ok? Muy bien, esas son las preguntas que hay aquí en el chat. ¿Alguien quiere hacer una pregunta verbal? Si le podemos prestar, hacer el uso del micrófono. ¿Alguien quiere hacer una pregunta en forma verbal? Wilfredo dice, pueden prender su micrófono y hacer una pregunta si desean. Antes de terminar. Rosita, ¿quería hacer una pregunta? Se prendió y se apagó otra vez tu micrófono. Parece que no. Ok, muy bien. Vamos a dejarlo ahí entonces, si no hay preguntas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a dar gracias a Dios entonces por la clase esta tarde. Espero que haya sido bastante clara. Y lo que hay que hacer ahora es examinar nuestros corazones, a ver si estamos obedeciendo a la ley de Dios o estamos buscando cualquier pretexto para decir, bueno, esta parte de la ley no me aplica a mí, Dios va a ser tolerante conmigo, me va a perdonar esto. Tengamos mucho cuidado con esa actitud, ¿ya? Es su extraña obra, pero Dios la va a aplicar cuando sea necesario. Pastor, buenas tardes. Disculpe, ¿podría hacer una pregunta? Claro, Gaby. Pastor, Dios sigue airado con el hombre hasta el día de hoy, porque se predica mucho el tema de la gracia. Entonces, al leer todo eso, pues nos lleva a pensar de que si Dios aún estando nosotros en la gracia por medio de Cristo, si Dios está airado, ¿no? Si Dios va a derramar ira en este tiempo. Bueno, si miramos Romanos capítulo 1, vamos a ver en Romanos capítulo 1 que hay 2 revelaciones que hay que siempre tomar en cuenta. ¿Ok? Romanos capítulo 1. ¿Qué leemos en versículo 17? ¿Ya? Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí tenemos una primera revelación de Dios. La revelación de la gracia. Hay una justicia
disponible para pecadores. ¿Ya? Esa revelación de la gracia es constante. ¿Ya? Desde que Adán y Eva pecaron en Génesis capítulo 3, Dios prometió un Salvador y hay una revelación de la gracia de Dios a partir de Génesis 3 hasta el día de hoy. ¿Ok? Esa es una revelación. Pero ¿qué dice el versículo 18? Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ahí está la segunda revelación. Ahora hay una revelación de la ira de Dios. Esta revelación también es constante. El alma que pecare, esa morirá. Dios advirtió a Adán y Eva: el día que comiera de ese árbol vas a morir. Dios reveló. Hay una revelación constante de la ira de Dios. Así que la raza humana está expuesta a dos revelaciones: la revelación de la gracia y la revelación de la ira. Y se está aplicando. En todo el planeta Tierra hay millones de creyentes que ya se están beneficiando de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Ya somos salvos. Ya somos salvos. Pero también hay millones de personas que ya están experimentando la ira de Dios. Ya están bajo condenación. Y en este mundo ya vienen sufriendo algo de la ira de Dios. Y claro, esto se culminará el día del juicio final. ¿Ok? Las dos cosas son ciertas. No hay que ser simplistas y separar las dos cosas. Es decir, gracia solo para creyentes, ira solo para inconversos, o la ira de Dios está totalmente con ellos, como no tienen chance para la salvación. No. Dios está irado contra los malos, pero al mismo tiempo revela su gracia para los malos para que se arrepientan. ¿Ok? Así que hay que mantener en equilibrio estas dos revelaciones. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Pastor, Sí, Gabriel. por ejemplo, usted dijo, no sabe, ¿no?, que somos salvos por Cristo. Entonces, de acuerdo al juicio que vamos a ser juzgados, ¿no?, de acuerdo a la ley, los que conocen, y de acuerdo a la conciencia, ¿esto enmarca algo o va a tener que ver algo en cuanto al destino final? Bueno, lo que el creyente tiene que entender, es muy importante entender la salvación. ¿Qué nos enseña la doctrina correcta de la salvación? Que en la cruz del Calvario, Cristo experimentó la ira de Dios. ¿No es cierto? ¿Cuál ira? ¿Qué fue lo que Cristo experimentó en la cruz? La ira de Dios contra el pecado de aquellas personas a quien él estaba salvando. En la cruz del Calvario, Cristo obró salvación a favor de su pueblo. Por lo tanto, toda aquella persona que ha tomado a Cristo como su Salvador ya no está bajo la ira. Jamás va a probar la ira de Dios, el creyente. Porque en la cruz del Calvario, Cristo asumió toda esa ira. Lo que el creyente experimenta cuando peca es la disciplina de Dios, que es muy diferente a la ira. La disciplina tiene como motivo corregir comportamiento. Como dice Hebreos, la disciplina es una manifestación del amor de Dios. Así que el creyente no necesita tener miedo de la ira de Dios. El creyente ya ha sido librado de la ira. Como dice el apóstol Pablo, ¿quién condenará a los creyentes, a los hijos de Dios? Nadie. Ya no estamos bajo la ira. La ira la experimenta el inconverso, mientras sea inconverso. Obviamente, el día que el inconverso se arrepiente, él ahora pasa a ser creyente y a partir de ese momento no sufre más la ira de Dios. Pero el inconverso, antes de convertirse, puede ser castigado por Dios.
¿Ok? Así que hay que marcar una diferencia entre ira y disciplina, o castigo y disciplina. Disciplina para creyentes, castigo para inconversos. ¿Ok? Y eso nos debe ayudar. ¿Eso contesta tu pregunta, Gabriel, o tu preocupación iba por otro lado quizá? Sí, pastor, sino que yo pensaba, dije, por ejemplo, como dice que el Señor va a juzgar de acuerdo a la ley y de acuerdo a la conciencia, entonces casi que me llevó a pensar, ¿no? De que quizás entonces va a tener que, entonces ahí casi que se va por las obras ya, ¿no? En cuanto a la conciencia. ¿Ok? Gracias, Gabriel, por tu pregunta. Tus preguntas son muy buenas porque nos enseñan la importancia de entender bien la salvación. Yo temo que muchos creyentes, quizá la mayoría, no han entendido bien la salvación. ¿Ok? En la cruz del Calvario, Cristo pagó todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, todos. El creyente jamás va a experimentar la ira de Dios sobre sus pecados. Pero el creyente puede experimentar el juicio de Dios. ¿En qué sentido? El creyente también tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero ese juicio delante de Cristo no es para ver si vamos a ser salvos o no. Ya somos salvos. El juicio para el creyente es que según nuestras obras vamos a ser recompensados o perder recompensas. Entonces, el creyente que guarda la ley de Dios y obedece a Dios y hace buenas obras, las buenas obras del creyente generan recompensas, no salvación. Salvación es por gracia. Pero ¿qué vamos a estar haciendo en el cielo? ¿Qué grado de autoridad tendremos en el cielo? Bueno, depende de nuestras obras en la tierra. Y por eso Cristo dijo, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Cuando llegamos al cielo va a haber una enorme sorpresa. Van a haber creyentes que aparentemente no hicieron nada aquí en la tierra. No eran pastores, no fueron misioneros, nada de eso. Pero amaron a Dios de todo corazón, sirvieron al Señor toda su vida y cuando llegan al cielo tendrán un alto honor. Y habrán otros predicadores, quizás como yo, que hemos pasado toda la vida predicando y enseñando. Y la gente pensando, uy, el pastor Donelli, cuando llega al cielo, qué tremendo rango le van a dar. Y de repente van a encontrar ahí barriendo las calles. Porque Dios puede ver todo mi corazón, por qué he trabajado, cómo he trabajado, todas mis luchas personales, he obedecido, no obedecido. Todo eso Dios va a tomar en cuenta. Y va a haber una gran sorpresa. Y gente que uno piensa tener una tremenda iglesia, escribir un montón de libros en el cielo, tremendo reconocimiento, quizás no. Porque Dios va a juzgar justamente según su vida privada. Y Cristo dice, van a haber grandes sorpresas. Así que es cierto, la salvación no es por obras, es por fe en Cristo. Pero el creyente va a ser juzgado. 1 Corintios capítulo 2. Pablo dice, tienes que tener cuidado con qué material vas a construir. Si construyes con oro, con plata, con piedras preciosas, el día del juicio va a probar esas obras y vas a salir ileso. Oro, plata, piedras preciosas. Pero si has construido tu vida cristiana con madera, con hojarasca, con paja, el día del juicio va a revelar todo eso. Y aunque tú te salvarás, dice Pablo, te salvarás, será a las justas por el fuego, pero te vas a salvar, porque confiaste en Cristo. Pero quedarás casi sin recompensas en la eternidad, porque no viviste bien la vida cristiana. Es lo que muchos creyentes no entienden.
Y muchos creyentes piensan, lo único que es importante es que soy salvo. Ya, me aseguré la salvación. Y ahora puedo vivir relajadamente si quiere. Puedo ser medio como el mundo, medio mundano, mi forma de vivir. No pasa nada porque soy salvo. No, 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 no. Vas a ser juzgado por Dios, por tus obras como creyentes. Y por eso hay que tener cuidado como creyentes. ¿Ok? Así que eso, espero aclare eso un poco para ti, Gabriel. Y ahí para muchos también, ¿no? Nuestras obras son muy importantes, ¿ya? Para las recompensas o falta de recompensas en la eternidad. Así que como dijo Cristo, hermanos, no amontonen dinero en la tierra. No lo hagan. Porque si ustedes amontonan dinero en la tierra, en el cielo no tendrán nada. Amontonen dinero en el banco celestial. Trabajen para el cielo, no trabajen para la tierra. Y el cielo tendrán abundantes riquezas. Pero hay muchos creyentes, toda la teología de la prosperidad, lo que está enseñando es, olvídate del cielo, ten riquezas en la tierra. Y en el cielo, la bancarrota, paupérrimos en el cielo. Pero si tú te dedicas a servir al Señor y todo tu tiempo libre para el Señor y a las justas estás con tu pan diario, no te preocupes. Deja que los demás tengan sus carros 4x4, sus vacaciones en Cancún y todo lo demás. Deja que ellos gocen eso. En el cielo no tendrán nada. Y tú en el cielo tendrás todo para la eternidad. Yo quiero mi Cancún en el cielo, hermanos. No quiero mi Cancún aquí en la tierra. Yo soy sensato. ¿Ya? Yo creo la Biblia. Muchos creyentes no parecen creer la Biblia. Quieren disfrutar la vida aquí en la tierra. Y Cristo ha dicho, no hagan eso. No hagan eso. Vendan sus cosas. Vivan sencillamente. Amontonen riqueza en el cielo. Ese es el evangelio, hermanos. Y habrá una gran sorpresa el día del juicio final. ¿Ok, hermanos? Muy bien, un mensaje a la conciencia esta tarde, ¿no es cierto? Sin querer queriendo. No pensaba hablar así. ¿Ya? Bien, hermano, bueno, vamos a dejarlo ahí. Son las 5:25. Hay que prepararnos para el culto esta noche. Así que Dios nos haga sabios en aplicar la palabra de Dios a nuestros corazones. Vamos a dejar de grabar ahora. ¿Dónde está esto?